Mi nombre es Elena. Tengo 40 años y vivo en el ala fría de una casa imponente en La Moraleja, a las afueras de Madrid. Los pinos son altos en nuestro jardín, el aire es limpio y la casa es, según las revistas de decoración, una obra de arte en tonos neutros. Y esa noche de martes, el silencio dentro de ella era el más absoluto de todos los tonos. Era el tipo de silencio que no calma, el tipo que te presiona contra el sofá, haciéndote sentir la necesidad de romperlo con algo, lo que sea. Yo estaba sentada sola en el salón, con una copa de vino tinto sin tocar en la mesita de café de mármol pulido. La televisión proyectaba una luz azul tenue sobre las paredes de estuco, pero mi mente estaba en blanco. No podría decir si eran noticias o una película antigua, la pantalla era solo un marco de ruido visual. Sentía la frialdad del tejido contra mi piel. Había elegido un pijama de pantalón y chaqueta de satén de seda en un color champaña muy pálido. Es mi debilidad, mi pequeño fetiche, la seda pura en mi piel me da una sensación de lujo controlado. La tela, suave y resbaladiza, esconde bien las formas, pero esta noche la seda se sentía cruelmente fría, como una segunda piel que se negaba a calentarse. Me gusta la textura, me gusta la rigidez con la que el satén mantiene su forma, contrastando con su suavidad, pero esta noche solo sentía que amplificaba el vacío a mi alrededor. Fue entonces cuando Tango, mi Golden Retriever, mi gran constante, se acercó a mí. Tango no ladra ni gime, él manifiesta su presencia. Se deslizó sobre la alfombra de lana virgen, la única textura verdaderamente cálida y acogedora en esta casa, y apoyó su pesada cabeza en mi regazo. Sus ojos, cálidos y ambarinos, me miraron con una certeza que desarmó mi pose. Dejé que mis dedos se hundieran en su pelaje denso y suave. Ah, esa suavidad desordenada y natural. Era el polo opuesto al satén frío y estructurado que llevaba puesto. Su calor se transfería a través de la seda, un recordatorio de que existía una calidez real, no solo la ilusión del confort. Y en ese breve y tranquilo instante de contacto, la verdad me golpeó con la fuerza de una ola fría. Llevaba mucho tiempo sin vivir. Mi marido, Javier, estaba otra vez fuera. Otro viaje de negocios. Esta vez, Ciudad de México. El mes pasado, Hong Kong. Siempre en algún lugar. Nos habíamos acostumbrado a la distancia. Su trabajo nos daba todo lo que la lista de la felicidad requería, un coche de alta gama, esta casa diseñada por un arquitecto, y branches de fin de semana en el barrio de las Letras. Pero lo que ganábamos en opulencia, lo perdíamos en la geografía del alma. Javier es un hombre de presencia nula. Incluso cuando está en casa, su mente viaja más que su cuerpo, revisando correos, atendiendo llamadas en voz baja. Nunca le reproché. Yo soy una mujer de lógica, una profesora de letras que valora el silencio y el orden. El amor, me decía, es a veces elegir no emitir quejas. Es hacer la paz con tu propia soledad, y yo había aceptado esa paz. Pero con el tiempo, la voz que se había silenciado era la mía. Tango no tuvo que decir nada, se había convertido en el único que notaba cuando mi postura rígida se hundía. El único que entendía el lenguaje del silencio. Más tarde, apagué la televisión. Me quedé allí, sintiendo el cuerpo pesado y cálido de Tango acurrucado contra mis piernas cubiertas de seda. Susurré la pregunta que no le había hecho a nadie, ni siquiera a mí misma: ¿qué haría sin ti, Tango? Su cola golpeó el suelo una vez, un sonido suave y grave. Parecía decir: estoy aquí, tú no estás sola. Finalmente, admití la verdad, estaba dolorosamente sola. No solo por la ausencia de Javier, sino porque había perdido el rastro de la mujer que yo era, más allá de ser la esposa de Javier o la dueña de esta casa. Había olvidado lo que necesitaba sentir viva. La mañana siguiente, la rutina se rompió.
Tango regresó de su trote matutino por el jardín con algo inusual en la boca, moviendo la cola con orgullo, un cuaderno viejo, encuadernado en cuero, polvoriento. Lo había desenterrado de debajo de un rosal. Me senté en el frío suelo de la cocina, abriéndolo. Sus páginas estaban llenas de letras fragmentadas, bocetos y reflexiones de otra persona. Al leer esas entradas, sueños olvidados, anhelos no cumplidos, sentí una punzada de reconocimiento. No estaba sola en esta sensación de pérdida. El cuaderno, con su cuero áspero y envejecido, contrastaba con el pulido satén de mi realidad. Era una textura real, cargada de historia, que me conectaba con algo más profundo. Miré a Tango, que me observaba pacientemente. Siempre me devuelves a lo que importa, le murmuré. Ese día, fuimos al Parque del Retiro. Me senté bajo un cedro y dije en voz alta, casi para mí misma, creo que olvidé cómo vivir. Tango se sentó a mi lado, atento. Durante tanto tiempo había estado esperando. Esperando a que Javier regresara, esperando la felicidad, esperando la claridad. Pero esa espera me había inmovilizado. Esa noche, en lugar de encender la televisión, abrí un cuaderno nuevo, de tapas de fieltro rugoso. Y escribí. No para impresionar, solo para mí. Palabras desordenadas, recuerdos, arrepentimientos, sueños guardados. Mientras escribía, el bolígrafo contra el papel, la fricción de la punta, se sintió como una catarsis. Era un anclaje más verdadero que cualquier satén frío. ¿Sabes, Tango? Siempre quise viajar sola, le confesé esa noche mientras preparaba la cena. Vagar, comer cualquier cosa, perderme para encontrar algo dentro de mí. Tango ladeó la cabeza. En ese momento, fue como si preguntara, ¿y qué te lo impide? Al día siguiente, durante nuestro paseo, vi un cartel en el escaparate de una librería antigua en Chamberí, taller de escritura creativa, reactiva tu voz. Mi corazón dio un pequeño vuelco. No era París, pero era un principio. Le tomé una foto al cartel. Esa noche, mientras el sol se ponía en el horizonte, Tango se acurrucó a mi lado. El silencio no era vacío, sino pleno. Miré el cielo anaranjado y susurré, quizás este sea el comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no sentí que estaba esperando. Sentí que estaba empezando. El día que me inscribí en el taller de escritura creativa fue un martes. No un martes anodino, sino uno que olía a decisión. Lo hice online, rápidamente, casi como si temiera que mi propia mano me detuviera. Pagué la cuota y la confirmación que llegó a mi correo se sentía más real que cualquier factura de Javier. El taller comenzaba un jueves por la tarde, y el simple acto de elegir la ropa para esa salida se convirtió en una batalla campal en el vestidor. Mi armario es un santuario de la contención y la disciplina. Trajes de pantalón de lana fría, faldas de cuero rígido, seda para simular facilidad. Pero esta vez, no iba a una reunión del patronato ni a una cena de empresa. Iba a un sitio donde se supone que debía desnudar el alma. Necesitaba una armadura que fuera también una confesión. Después de casi una hora de deliberación, escogí un vestido de algodón y lino muy ligero, casi transparente a contraluz, de un color tabaco profundo. Era suelto y holgado, dándome la libertad de movimiento que mi cuerpo, acostumbrado a las estructuras rígidas, ya casi había olvidado. Pero sobre el vestido, impuse la disciplina, un chaleco de ante áspero y sin forro, atado firmemente en la cintura. Quería sentir la aspereza de la piel sin curtir sobre la suavidad ligera del lino. Era el compromiso de mi fetiche, suavidad y fricción, liberación y restricción. El último elemento fue crucial, el calzado. Elegí mis botas de montar favoritas, de cuero negro, altas hasta la rodilla,
con una punta cuadrada y tacones gruesos. Adoro la sensación de presión uniforme del cuero firme alrededor de mis pantorrillas. La rigidez de la piel me daba la seguridad que mi espíritu dudoso necesitaba. La bota me obliga a caminar con un paso decidido, militar, que me hacía sentir imparable, aunque por dentro temblara. Antes de salir, me miré en el espejo de cuerpo entero. Mi imagen era una contradicción, la parte superior era etérea y casi vulnerable bajo el lino transparente y el chaleco de ante, la parte inferior, totalmente dominada por el cuero de las botas. Era el uniforme de alguien que busca la verdad sin renunciar al control. El taller se celebraba en el corazón de Chamberí, un barrio de Madrid con sabor a historia, fachadas decimonónicas y librerías polvorientas. Era el polo opuesto a la modernidad aséptica de La Moraleja. El edificio era antiguo, con una escalera de madera que gemía bajo mis botas al subir. Cada crujido era un reproche a mi vida silenciosa. La sala de clase era pequeña, iluminada por una luz dorada y cargada con el olor a café fuerte y papel viejo. Había unas 8 personas, la mayoría más jóvenes que yo, sentados alrededor de una mesa larga y desgastada, con una energía desordenada y emocionante. Yo, la mujer de La Moraleja, vestida para la guerra y la rendición al mismo tiempo, me senté en la silla más alejada, sintiendo el frío de la madera bajo mis dedos. Nuestra instructora era Sofía. 30 y pocos, con rizos rebeldes y una mirada que parecía ver a través de las capas de ante y lino hasta mi médula. Ella no llevaba armadura, llevaba un jersey de lana gruesa y cálida, de textura lanosa y reconfortante. Era la encarnación de la suavidad sin culpa. Sofía no hizo presentaciones formales. Abrió su cuaderno y nos dio la primera tarea. Vamos a escribir sobre textura. No sobre sentimientos, sino sobre lo que toca, lo que se siente en la piel, en las yemas de los dedos. Elijan una textura que les defina en este momento. 5 minutos, sin pensar. Solo sentir. Mi bolígrafo se congeló. ¿Qué textura me definía? ¿El satén frío y distante de mi pijama? ¿El pelaje desordenado de tango? ¿O el cuero opresivo de mis botas? Empecé a escribir, pero mis palabras eran falsas, planas. Escribí sobre la lana de la alfombra, pero la descripción era académica, sin vida. Sentía el lino del vestido arrugándose alrededor de mi cadera, la leve fricción delante en la cintura, la presión firme de las botas, pero no podía canalizar esa verdad táctil. El problema, Elena, dijo Sofía, acercándose y deteniéndose detrás de mí, es que estás escribiendo como si estuvieras presentando una tesis doctoral. Estás intentando controlar el sentimiento, en lugar de sentirlo. Me estremecí, sintiendo el calor de su presencia tan cerca. El aire se hizo pesado con el olor a tinta y café. Era como si ella hubiera olido la censura que yo misma me imponía. ¿Qué estás sintiendo ahora mismo, Elena? En tu piel, en tus piernas. Cerré los ojos, concentrándome. Sentí la presión constante de mis botas de montar de cuero, esa opresión cómoda que me daba la ilusión de invulnerabilidad. Era un placer censurado, la rigidez del cuero me decía, mantente firme, no te rompas. Abrí los ojos. Mi mente se inundó con el recuerdo de Javier en Hong Kong, la llamada telefónica de anoche. Su voz distante, preguntando si el servicio de jardinería había venido. El amor reducido a logística. Escribí, el cuero. Es duro, es liso, es brillante. Oprime. Me obliga a tener una postura. Pero la opresión es necesaria. Sin ella, me temo que mis piernas, mi vida, se desparramarían. Es la única forma en que puedo caminar sin caerme. Es una verdad que duele, el control externo es más fuerte que mi deseo interno de ser libre. Las palabras fluyeron.
Eran crudas, íntimas. Cuando Sofía leyó ese fragmento, su expresión cambió. Eso es. Eso es lo que buscamos. La verdad táctil. Al final de la clase, me sentí exhausta, como si me hubieran despojado de una capa de piel. La madera de la silla había dejado marcas en mi piel, la fricción delante me había irritado ligeramente la cintura. Me puse el chaleco y me ajusté el cinturón con un fervor renovado. La sensación de presión era mi ancla. Al salir, al bajar la escalera crujiente, la única otra persona que quedaba era un joven. Tendría unos 25 años, vestido con sencillez, con el pelo oscuro y rizado, y ojos que me recordaron a los de Tango, cálidos y demasiado inteligentes. Estaba recogiendo sus papeles con una lentitud meditativa. Cuando pasé a su lado, la bota de cuero hizo un ligero chirrido sobre el peldaño de madera desgastada. Él levantó la mirada y, por un instante, su vista se detuvo. No en mi cara, sino en el cuero pulido y apretado de la bota que subía hasta mi rodilla, y luego, en la tela de lino casi transparente de mi vestido, justo por encima. El contacto visual duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que yo sintiera que él había entendido mi uniforme de rendición controlada. Era una mirada sin juicio, pero con una intensa curiosidad. «Qué buen sitio, ¿verdad?», me dijo, su voz era suave, con un acento andaluz que sonaba a miel. «Mucho», respondí, sintiendo el calor subir a mi cuello. «Me llamo Ricardo». «Elena». «Hasta el próximo jueves, Elena. Espero que la opresión te permita escribir más libremente». Me sonrió, y su comentario sobre la opresión me hizo darme cuenta de que el juego de las texturas ya no era solo mío. Alguien más lo había visto. Subí a mi coche y me dirigí de vuelta a La Moraleja, sintiendo un nudo de excitación y terror en el estómago. Al llegar a casa, Tango me recibió con la alegría habitual. Me quité las botas de cuero con un suspiro de alivio, sintiendo la liberación de mis pantorrillas. La piel estaba marcada. Me senté y encendí la televisión. Pero esta vez, no la apagué, me quedé mirando una película antigua, con Tango acurrucado a mi lado, la mano todavía sintiendo la áspera textura del chaleco de ante. El cuaderno de fieltro rugoso estaba sobre la mesita de noche. Abrí una página en blanco y escribí 2 palabras, dedicadas a Ricardo, el joven de los ojos de Tango. Él vio. La opresión del cuero se había transformado en la presión de una nueva expectativa. Javier regresaba el fin de semana, y yo me preguntaba si él también notaría la liberación en mis ojos, o si solo vería a la misma Elena, envuelta en satén y silencio. Javier regresó el sábado por la mañana. Su llegada fue, como siempre, una operación logística, no emocional. Un coche negro en la entrada, un maletín de cuero italiano rígido, un saludo rápido y un olor a aeropuertos y formalidad. Su presencia llenó el espacio de una manera asfixiante, devolviéndole a la casa su papel de escaparate. Yo lo recibí en el vestíbulo, vistiendo un uniforme que había diseñado con precisión quirúrgica para el fin de semana. No podía ser informal, pues eso sería una invitación a la intimidad, ni demasiado rígida, pues eso sería una confrontación. Escogí un vestido de lana fría y fina color azul marino, cortado con una precisión impecable. Era la quintaesencia de la elegancia sobria madrileña. Pero el secreto residía en el interior, mi pequeño acto de subversión táctil. Debajo del vestido, llevaba un mini vestido interior, casi un slip, confeccionado en terciopelo de seda de color carbón. El terciopelo, suave y cálido, no ejercía presión, pero proporcionaba una caricia constante a mi piel a cada movimiento. Era mi fetiche invertido, en lugar de la restricción externa, buscaba la suavidad oculta, una dulzura que solo yo conocía, un recordatorio constante de mi propia existencia bajo la armadura de lana. Javier,
como de costumbre, no notó la textura. Solo vio la forma. ¡Qué elegante, Elena! ¿Tienes algún compromiso? Me besó la mejilla, un toque tan breve como el pin de un mensaje de texto. Su propia ropa, un traje de viaje de cashmere gris claro, era lisa, pulcra, sin fricción, tan controlada como él. Solo una cena en casa. Quería que te sintieras cómodo. La verdad era que me había vestido para mí, para sentir el contraste entre la rigidez pública de la lana y la suavidad privada del terciopelo. La lana era para él, el terciopelo, para la mujer que Ricardo había vislumbrado. La cena fue en la terraza, con vistas a la Moraleja. El aire de la noche era fresco. Javier habló de sus negocios, de las cifras, de la eficacia. Yo escuchaba, asintiendo en los momentos adecuados. Te veo diferente, Elena. Dijo de repente, deteniéndose a cortar un trozo de jamón ibérico. Mi corazón dio un vuelco. ¿Lo había notado? ¿Había visto la liberación en mis ojos? ¿Diferente cómo? Más, centrada. No sé. Quizás el nuevo hobby de escritura. Te hace bien. Se había convencido de que mi cambio era una actividad, no una metamorfosis. La palabra, hobby, reducía mi revuelta interior a una actividad de ocio inofensiva. Sí, la escritura me está ayudando a ordenar las ideas. Me incliné, saboreando una aceituna rellena. El ligero estiramiento del vestido de lana provocó una deliciosa fricción del terciopelo contra mi cintura. Era mi pequeño secreto, mi placer autoindulgente en su presencia. En ese momento, la tensión se trasladó a mi calzado. Había elegido unas sandalias de tiras finísimas con un tacón alto y delgado, dejando mis pies casi desnudos. En contraste con la opresión de mis botas de montar, la sandalia era vulnerable y expuesta. Mi pie se sentía libre, pero también inseguro, sostenido solo por la tensión de los tirantes de cuero. Este equilibrio precario era mi nuevo estado emocional. Adoraba el dolor sutil y agudo que el tacón ejercía en la planta de mi pie, un recordatorio constante de que estaba sintiendo algo. Deberías seguir con esto, si te ayuda a llevar mejor mis ausencias, dijo Javier, volviendo a su discurso sobre los futuros mercados. Sentí una punzada de rabia fría. Mi redescubrimiento era para mí, no una herramienta para mitigar su culpa. Lo haré. Y no es solo para llevar tus ausencias, Javier. Es para llevar mi presencia. Mi voz era tranquila, pero la implicación de mis palabras lo detuvo. Me miró, esta vez con algo parecido a la sorpresa, antes de volver a su plato. Me levanté para ir por más agua. Al hacerlo, el terciopelo se deslizó suavemente por mi muslo, un susurro sedoso que nadie más escuchaba. Me detuve junto a la ventana. El cielo estaba completamente oscuro y la casa se sentía enorme. Saqué mi teléfono del bolsillo del vestido. No lo hacía nunca en su presencia. Estaba sopesando la posibilidad de enviarle un mensaje a Sofía sobre un autor, cuando vi que tenía una notificación inesperada. Era un mensaje de texto. No de Sofía, sino de un número desconocido. Abrí el mensaje, sintiendo que la sangre se aceleraba en mis venas. Era de Ricardo. El mensaje era breve, pero la forma en que lo había escrito me hizo temblar. Hola, Elena. Olvidaste tu estuche de lápices. Lo guardé yo. El cuero áspero necesita de la fricción del grafito, ¿verdad? Te lo llevo el jueves. Me quedé helada. El estuche de lápices era de cuero de cabra sin tratar, muy áspero, otro de mis pequeños fetichismos texturales. Había hablado de él brevemente en el taller. El hecho de que él no solo lo hubiera notado,
sino que hubiera utilizado mi lenguaje de fricción y textura áspera en su mensaje, era una declaración íntima. Y lo más perturbador, ¿cómo había conseguido mi número personal? Lo más importante, me había contactado justo en el momento en que me sentía más lejos de mi propia vida. Sentí el pulso del tacón delgado en el suelo. Rápidamente, borré el mensaje del teléfono, sintiendo el pánico por un lado y una euforia prohibida por el otro. ¿Pasa algo?, preguntó Javier desde la mesa. No. Nada. Solo, revisando la agenda. Regresé a la mesa, sintiendo el terciopelo cálido y suave acariciando mi piel con cada paso. Te lo llevo el jueves. El jueves. El día del taller. Esa noche, cuando Javier se durmió, su cuerpo una presencia cómoda, predecible, pero emocionalmente ausente, yo me levanté. Fui al balcón, sintiendo el frío mármol bajo mis sandalias. El terciopelo oculto se sentía como un fuego lento. Saqué el teléfono y escribí una respuesta, sin borrarla esta vez. Gracias, Ricardo. El jueves me parece perfecto. La próxima vez, dime dónde conseguiste ese cuaderno de tapas rugosas que usas. Me encanta esa fricción. Envié el mensaje, sentí la notificación de envío, y luego borré la conversación completa, sin dejar rastro. Regresé a la cama. Sentí la mano de Javier sobre mi cadera, era un gesto de posesión somnolienta, sin pasión. Cerré los ojos, pero no me concentré en él, sino en la fricción del terciopelo contra mi piel y en la promesa del cuero áspero y la fricción del fieltro la próxima semana. Mi vida no había cambiado, pero yo sí. Había aceptado la invitación a un juego prohibido, un juego de texturas que se desarrollaría bajo la atenta, pero ciega, mirada de mi marido. El estuche de lápices era solo la excusa. La fricción, la verdadera razón. El jueves llegó envuelto en una niebla densa y húmeda sobre Madrid. La moraleja parecía engullida por un silencio aún más profundo que el habitual, y la casa de Javier y mía, con sus líneas perfectas, se sentía como una prisión de cristal esmerilado. Javier estaba de vuelta en la oficina, absorbido por el mundo de las cifras, completamente inconsciente de la agitación táctil que había provocado su ausencia. Para el taller de ese día, mi vestuario fue una negación de la seda. Necesitaba sentir la aspereza como una purga, como una verdad palpable. Elegí una falda de algodón de loneta sin teñir, un tejido grueso, rígido y deliberadamente incómodo, que se sentía como papel de lija fino contra mi piel. La combiné con una camisa de seda cruda, de esas que pican ligeramente y no se deslizan, sino que se pegan. Rematé el conjunto con unos zapatos de tacón bajo, de cuero mate, sin brillo, que me obligaban a caminar con lentitud y precisión. Mi uniforme era una declaración de que estaba dispuesta a sufrir la verdad. Al llegar al taller, Sofía nos recibió con una sonrisa. La clase de hoy era sobre el diálogo interno, como la voz que nos critica es a menudo la más fuerte. Yo no podía concentrarme. La rigidez de la loneta se sentía como un grillete alrededor de mis caderas, y cada movimiento generaba una fricción seca y sorda. Ricardo llegó tarde. Cuando cruzó la puerta, mi pulso se aceleró. Vestía una sencilla camisa de lino lavado, ese tejido que se arruga con nobleza, que parece viejo y suave, el polo opuesto a mi loneta rígida. Se sentó frente a mí en la mesa. Él era todo suavidad vivida, yo, aspereza impuesta. El aire se hizo denso. Él ni siquiera me miró al principio, pero yo sentí su presencia como una capa de calor sobre mi aspereza. Durante el ejercicio de escritura, mi tema inevitablemente fue la contradicción de mi vestuario. Escribí sobre cómo la loneta me impedía relajarme, sobre cómo cada arruga de la tela era una tensión que necesitaba liberar. Sofía pidió que leyéramos un fragmento.
Yo leí, me he vestido con la rigidez de una vela. Cada paso es un rechinar, una protesta muda del algodón grueso contra mi carne. Si me rindo, si me relajo un solo instante, temo que el tejido se deshaga, que me desvanezca en la transparencia del deseo. Es una tortura sutil, sentir la necesidad de la fricción, de esta aspereza que me ancla, porque sin ella, mi cuerpo es demasiado suave, demasiado disponible para el olvido. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Ricardo me miró por primera vez. Es un texto muy táctil, Elena, dijo Sofía. La textura es lo único real en mi vida, respondí, la voz apenas un susurro. Ricardo se levantó lentamente. Tenía mi estuche de lápices de cuero áspero en la mano. Se acercó a mí, y esta vez, el aire se cargó con el olor a su ropa, un aroma fresco a jabón y tierra. Tu estuche. Lo guardé. Me lo extendió. Nuestras manos se tocaron. Él no retiró la suya inmediatamente. Su piel, cálida y sorprendentemente seca, presionó ligeramente el dorso de mi mano. El contacto duró apenas un segundo, pero en ese roce sentí que la aspereza de la loneta en mi regazo se había disuelto. Gracias. Dije, mi voz era inestable. La sencillez del contacto era 1000 veces más peligrosa que cualquier gesto atrevido. Y en cuanto a tu otro encargo, susurró, inclinándose ligeramente, para que solo yo pudiera oírlo. Mi cuaderno de tapas rugosas. Es fieltro de lana pura. Está diseñado para que la fricción del bolígrafo no se sienta solitaria. Es para aquellos que buscan la fricción compartida. Él usó mis propias palabras, mi propio código. La fricción compartida. ¿Y dónde puedo encontrar esa fricción? Le pregunté, bajando la voz aún más. Hoy. Aquí. Después de clase. Podemos hablar de la loneta y del fieltro. Mi mente estaba en blanco. La loneta se sentía ahora como un material de seducción, no de defensa. Está bien, logré decir. Cuando la clase terminó y todos se habían ido, me quedé sola en la sala. El silencio regresó, pero esta vez, era el silencio de la complicidad. Ricardo regresó con 2 tazas de té fuerte. Se sentó a mi lado. Estábamos separados por la esquina de la mesa de madera. Yo podía sentir el calor de su brazo tan cerca del mío. La loneta. ¿Por qué la eliges hoy? Me preguntó, suavemente. Porque el satén, me traiciona. Se desliza, no me ancla. Necesito sentir que estoy atrapada en la tela para poder sentirme libre. Él sonrió. Yo no necesito atraparte. Yo quiero que te expongas. Como la seda cruda que llevas. Pica, ¿verdad? Te recuerda que estás viva. Me incliné, apoyando los codos en la mesa. La rigidez de la falda de loneta cedió ligeramente. ¿Y tú, por qué el lino lavado? Le pregunté, mis ojos fijos en la tela suave y arrugada de su camisa. Porque el lino es humilde. Absorbe el sudor, la verdad. Se arruga honestamente. Yo no oculto mis arrugas. Yo las muestro. La conversación era una danza íntima de texturas. Él se acercó un poco más, su hombro apenas rozando el mío. Sé que estás casada, susurró. Vi el coche que te trajo. Pero la Elena que se sienta aquí, la que escribe sobre la necesidad de opresión, esa mujer está sola. No negué nada. Cerré los ojos, sintiendo el leve picor de la seda cruda en mi cuello. ¿Qué quieres, Ricardo? Pregunté, mi voz temblaba. Él no respondió inmediatamente.
Se levantó y caminó lentamente hacia la estantería de libros. Regresó con un volumen antiguo, encuadernado en una tela de saco gruesa y sin refinar. Era feo, pero la textura era fascinante. Quiero que dejes de buscar la verdad en la tortura de la tela. Me ofreció el libro. Léelo. Hoy, en tu cama. Con la textura más suave que tengas. Y mañana me lo dirás. Le quité el libro. Mis dedos se envolvieron en la aspereza de la tela de saco, una textura tan áspera y sencilla que era casi una burla a mi vestido de loneta. ¿Y si me decepciona? Entonces la fricción habrá servido para algo. Habrás sentido algo nuevo. Él se despidió. Me dejó sola en la sala, con el libro áspero en las manos. Salí del edificio. Sentí la loneta dura sobre mis caderas, pero la fricción compartida me había liberado. De vuelta en La Moraleja, entré en mi habitación. Me quité la camisa de seda cruda, la falda de loneta. Sentí la liberación de mi cuerpo y la presión sutil de mi sujetador de encaje fino. Me acosté, sin pijama, solo con mi ropa interior de encaje, sintiendo el patrón de la tela presionando contra mi piel. Abrazando el libro de tela de saco áspera contra mi pecho desnudo, sentí el contraste con la suavidad de mis sábanas de lino egipcio. Leí la primera página del libro, un poema sobre la liberación a través de la sencillez. Mientras leía, me di cuenta de que Ricardo no quería mi cuerpo. Quería mi mente liberada. Y esa noche, por primera vez, me masturbé. No pensando en Javier, no pensando en Ricardo, sino concentrándome solo en la fricción de las sábanas de lino egipcio contra mi piel. Era un acto de autodescubrimiento, una aceptación de que la textura, no la persona, era el verdadero motor de mi vida. Cuando terminé, estaba temblando. Me levanté. Miré mi reflejo en el espejo. El encaje fino proyectaba patrones de sombra sobre mi cuerpo. No era lujuria, era poder. Pero entonces, un detalle me heló la sangre. Mientras me vestía con el satén frío para dormir, vi que el estuche de cuero áspero de los lápices que Ricardo me había devuelto, estaba vacío. No estaba vacío, había algo dentro. No eran lápices. Era una pequeña nota doblada con una letra que no era de Ricardo. Y debajo de la nota, una llave idéntica a la que Tango había desenterrado del jardín. La nota era de Javier. Y decía: sabía que lo harías. La loneta nunca te ha gustado. Y a mí no me gusta el silencio. Nos vemos pronto. Tu marido. Me quedé paralizada, sintiendo el satén frío envolver mi cuerpo. Javier lo sabía. Lo sabía todo. El estuche vacío, la nota, la llave idéntica. ¿Qué significaba esto? ¿Qué juego estaba jugando él? El estuche no era de Ricardo. Era una trampa. La fricción compartida, ¿era con mi marido? El mensaje de Javier: sabía que lo harías. La loneta nunca te ha gustado. Y a mí no me gusta el silencio. Nos vemos pronto. Tu marido. La nota, arrugada en mi mano, se sentía como una burla. El cuero áspero del estuche, el terciopelo suave de mi ropa interior, el lino egipcio de las sábanas, todo se había convertido en el escenario de un juego orquestado por mi marido. Javier no estaba ausente, estaba acechando. El pánico se mezcló con una oleada helada de adrenalina. ¿Me había estado vigilando? ¿Había utilizado a Ricardo como un peón? El deseo que sentía ahora no era por Ricardo, sino por la verdad. Me levanté de golpe. El satén frío se deslizó incómodamente sobre mi piel, recordándome la prisión que yo misma había elegido. Lo ignoré.
La clave estaba en las manos de Tango y, ahora, en las mías, una llave metálica pequeña, pesada, de una aleación que se sentía extrañamente familiar al tacto. La mañana siguiente me encontré en el jardín, con Tango a mi lado. Él no sabía que la broma había terminado. Me concentré en la tierra oscura y húmeda donde había desenterrado el cuaderno. El suelo estaba revuelto. Sentí la necesidad de excavar, de encontrar el origen de esta conspiración. Mis dedos se hundieron en la tierra, la aspereza húmeda de las raíces era una textura honesta. No encontré nada, excepto un sentimiento, la llave no era para el jardín. De vuelta en la casa, examiné la llave bajo la luz de la cocina. No era la llave de una taquilla de gimnasio, sino algo más serio, con una forma de bóveda antigua. Y entonces lo recordé. La casa en La Moraleja había pertenecido a una pareja de escritores y coleccionistas de arte antes de que Javier la comprara. Unos meses después de mudarnos, Javier me había hablado de una pequeña herencia olvidada, que la agencia de bienes raíces les había entregado, una caja de seguridad en un antiguo banco de Chamberí. Ricardo. Chamberí. Escritura. El cuaderno polvoriento. Todo estaba conectado. Tenía que ir. No podía esperar el "nos vemos pronto" de Javier. Mi elección de vestuario para esta confrontación final fue la más compleja. Era mi uniforme de asalto táctil. Elegí un vestido de crepé de lana de color gris perla, un tejido que cae pesado y fluido, dando una ilusión de rendición, pero que, al tacto, es sorprendentemente resistente. Pero la clave estaba en la capa exterior, un gabán de lona encerada marrón militar. La lona encerada es un tejido que se resiste al agua y al pliegue, es rígida, fría y huele a disciplina. Simbolizaba mi intención de no ceder, de protegerme de la verdad, pero también de contener la agitación interna. En mis pies, para el paso decidido, opté por unos zapatos de charol bajos con cordones apretados, la piel tan tensa y brillante que reflejaba la luz. Me gusta la sensación de estabilidad y presión que ejerce el cuero lacado sobre la parte superior de mi pie, era mi ancla de realidad. Con la pesada llave en el bolsillo de la lona encerada, conduje hasta Chamberí. El banco era un edificio antiguo, con puertas de bronce y mármol frío en el interior. El contraste entre la rigidez cerosa de mi gabán y la frialdad dura del mármol era palpable. Pedí acceso a la caja de seguridad. El gerente, un hombre mayor y formal, me guió a la sala. Mi corazón latía con la fuerza del tambor. Sentía la llave en mi mano, su textura áspera y metálica contrastaba con el liso pulido del charol de mis zapatos y el crepé fluido del vestido. Abrimos la bóveda. No había joyas, ni lingotes, ni dinero. Solo una caja de madera antigua. Dentro, encontré 3 cosas. Una carpeta de documentos, eran los papeles de constitución de la Asociación Cultural Chamberí, que gestionaba el taller de escritura creativa. Javier era el patrocinador principal, el fundador en la sombra. Él había creado y financiado el taller, asegurándose de que el edificio estuviera lleno de viejos libros y ese olor a café que tanto me gustaba. Una carta, escrita a máquina, dirigida a Javier por el autor original del cuaderno. En ella, el escritor agradecía a Javier por la compra de sus manuscritos olvidados y le mencionaba la llave, que abría un archivo personal con reflexiones de toda una vida. El cuaderno no era aleatorio, era un cebo. Un dispositivo, no era un dispositivo de grabación, sino un pequeño aparato de comunicación, elegante y discreto. Lo encendí. En la pantalla, solo había un mensaje pregrabado. Hola, Elena. Sabía que la lona te traería hasta aquí. Mi juego no era sobre el silencio, sino sobre la textura de tu felicidad. Vi tu soledad de satén y no pude soportarla. Yo he sido el único obstáculo para la mujer que quieres ser.
Ricardo es real, su misión era solo darte el primer roce, el anzuelo. La clave de esta caja es la clave de mi último negocio, tu liberación. Dentro de este archivo, encontrarás el borrador de un acuerdo de separación amistosa y una cuenta bancaria a tu nombre. La casa es tuya. Vende todo el satén y cómprate el billete de avión a donde quieras. Yo no puedo darte la fricción que necesitas, Elena. Pero puedo darte el espacio para buscarla. Este es el fin de mi control. Ahora, empieza tu vida. Javier. La voz de Javier, calmada y empresarial, llenó la sala fría. No era la voz de un esposo celoso, sino la de un estratega que había planeado su propia derrota por amor. Me había dado la libertad envuelta en un control final. La revuelta era la parte final de su plan. Me derrumbé contra el frío muro de mármol. El crepé de lana se arrugó, la lona encerada chirrió. El dolor sutil de mis zapatos de charol era mi único ancla. Mi lucha, mi despertar, mi fricción compartida, todo había sido una obra de teatro escrita por mi marido. Entonces, el dispositivo emitió un último pitido. Un mensaje final, en tiempo real. Por cierto, Elena. Lo que Tango desenterró en el jardín no fue el cuaderno. Fue la llave de la taquilla de equipaje en la estación de Atocha. Dentro está mi pasaporte y el jersey de lana gruesa de Ricardo. Necesitaba que pensaras que yo estaba detrás de todo. Ahora, él te está esperando en el café de Chamberí. Elige. Tuyo, Javier. Me quedé helada. La lona encerada se sentía tan pesada como el plomo. El final de su control se había transformado en el inicio de mi elección real. Yo tenía el pasaporte de Ricardo. Javier se había borrado del mapa. El juego de las texturas había terminado, dejando al descubierto una soledad compartida y una libertad inesperada. Me levanté, sintiendo la tensión en mis pies. Salí del banco, sintiendo el peso de la lona y la llave de Atocha en el bolsillo. La verdad era tan compleja como el patrón de terciopelo. ¿Iría a Atocha a buscar la taquilla? ¿O iría a Chamberí, a buscar la fricción compartida en la persona de Ricardo? La historia no había terminado. Acababa de empezar.